Ministra, usted en su intervención más temprano hablaba de que la cifra de 53% pues finalmente no es cierta. ¿Producción de coca nos puede ampliar un poco ese tema? Claro que sí, miren, desde que salió el informe del CIMSI, tanto la División contra la Droga y el Delito de la ONU como el gobierno colombiano han dicho que el modelo se basa sobre una proyección. ¿Esto qué significa? Que el 53% es una proyección que eventualmente se hace a través de un desarrollo y una propuesta de metodología, pero no es que el 53% sea la producción real de cocaína en Colombia en este momento. Esto lo aclaró tanto la directora Candice Welch cuando habló sobre este tema, como el gobierno colombiano cuando se entregó el informe CIMSI. Por esa razón, el 53% es un estimado de lo que podría producir. Pero esto nunca fue la realidad de lo que produjo en el año 2023 Colombia. Recordémonos que el informe del CIMSI es del 2023. Y desde ese punto de vista también hay que decir que no solamente se ha realizado interdicción, destrucción e incautación de miles de toneladas, como lo ha atestiguado el ejército, la policía y la actividad de interdicción, sino que además no han llegado a salir del país lo que se ha producido. Y esto es muy importante aclararlo porque en el tema en particular nosotros no podemos seguir afirmando cosas que no son ciertas. Y no son ciertas en el sentido que la misma División contra la Droga y el Delito de la ONU ha dicho que no se puede demostrar cuál es el nivel de producción total de cocaína porque no se tiene acceso a todo lo que ilícitamente se produce. Pero lo que sí es cierto es que también en ese momento se dijo que no hay posibilidad de hacer una estimación real porque se hace una proyección y un cálculo probabilístico, que esto tiene que quedar muy claro, no está basado en una realidad, sino en un proyecto matemático que tampoco cuenta con todas las herramientas para decir que pudiera ser el 53%. Y hemos dicho también que en el año 2023 y 2024 hubo muchísimos cultivos de coca que ni siquiera fueron objeto de producción ni procesamiento por varias razones. Primero, porque bajó el valor de la hoja de coca. Segundo, porque no hubo las condiciones tampoco. Y tercero, porque no hubo interés. Desde este contexto, entonces, es importante aclarar que para el gobierno y en particular para el Ministerio de Justicia es fundamental que se entienda que la forma como se estaba llevando el análisis del CIMSI genera también imprecisiones que desde el mismo momento en que se presentó el informe 2023 se pidieron aclarar y que ustedes verán las preguntas que hizo el Ministerio de Justicia a través de la interlocución con la unidad de la droga, que fueron aclaradas por el mismo informe y que permiten decir categóricamente, como lo van a ver reflejado en el informe que va a salir y que se responde al año 2023, son circunstancias que deben ser tenidas en cuenta. La interdicción, la incautación, la destrucción de laboratorios, la destrucción de procesamientos en particular de clorhidrato, significa también que todo este material, que fueron miles de kilogramos y obviamente toneladas en particular, deben ser reducidas a la producción real y a la salida del narcotráfico en Colombia. Todo esto se logró con antecedentes inéditos. Nosotros no teníamos una incautación de este nivel en Colombia como sucedió en el 2023 y en el 2024 y como lo han podido demostrar también incluso las autoridades americanas. Esto es importante decirlo. Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de seguir reduciendo estos márgenes. La forma en cómo se está reduciendo estos márgenes son tres vías. Las vías que vimos hoy, oxígeno y asfixia, pero también las vías particulares de una guerra frontal contra el narcotráfico desde todo punto de vista. Y desde todo punto de vista es que el tema sigue siendo un objeto primordial, con la destrucción de laboratorios, como acaba de suceder en el Putumayo, como acaba de suceder en el Cauca, la interdicción de mercancía que ha sido procesada en diferentes operativos por la Policía Nacional, por el Ejército Nacional de Colombia y que han sido objetos de decomiso de incautación
digamos, multidimensionales, porque han sido claramente impedido que este material salga, y desde ahí también decir que tenemos que tener claridad que aquí no se ha dejado de perseguir el narcotráfico y se sigue combatiendo el narcotráfico con toda la fuerza. Incluso tenemos regiones donde ya hemos visto cómo al ingresar la fuerza pública, tanto policía como ejército, se ha hecho descubrimiento de laboratorios de coca que han sido destruidos y de laboratorios y procesamientos que se siguen. Pero con el decreto de conmoción interior también se generó una posibilidad de reducir los márgenes de utilización de precursores. Y esto lleva también a otra utilización de los decretos de conmoción interior en el tema de minas y energía, en donde se ha determinado también la existencia de estaciones de servicio o temas de gasolina que han sido reducidos a través de falta de comprobación y de indebida utilización de elementos, por ejemplo, en el Catatumbo. Esto también nos lleva a una forma de interdicción, a una forma de no verificación clara de material que puede servir para la producción de actividades ilícitas y a la reducción, obviamente, de los precursores que pudieran generarse para el procesamiento de droga en Colombia. Ministra, ¿ustedes qué le están pidiendo al gobierno? ¿Hay una comunicación? ¿Va a haber una comunicación respecto a este tema? Porque ellos dicen que hay logros admirables, pero sin embargo es hora de dar resultados. ¿Qué se le responde ante eso? Porque ustedes dicen, estamos haciendo las cosas bien, pero incluso bajó para este año la meta de erradicación de cultivos. ¿Estás hablando del gobierno americano? Sí. Esa es una conversación que se lleva en todos los niveles. Es una conversación interinstitucional, se lleva no solo por la fuerza pública directamente con el gobierno americano, por la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el presidente de la República, pero también sobre esta base el tema de resultados están allí. El resultado de interdicción, el resultado de incautación, el resultado de destrucción es un resultado claro. Y el general Triana lo dijo y el ministro de Defensa también lo dijo, hay una orden del presidente de erradicar y desde ese punto de vista la forma como se erradique es el quid del asunto. Nosotros tenemos dos elementos fundamentales, erradicación forzosa o erradicación voluntaria. Hemos apostado el mayor esfuerzo a la erradicación voluntaria, pero esto no quiere decir que no haya erradicación forzosa en determinados sitios que el mismo presidente ha señalado, en una capacidad de 30.000 toneladas que están ordenadas erradicar. Pero también hemos entendido que dentro de estos contextos hay territorios donde podemos hacer lo que están viendo con este proyecto, sustituir, generar otras vías, arrancarle al crimen organizado los elementos y los territorios que hacen posible que el narcotráfico subsista. Y desde ahí creo que los resultados pues no solamente se tienen que mirar en términos de erradicación, sino en términos de contención también. Yo creo que hay tres niveles: prevención, control, contención y obviamente interdicción. Y esto significa decir que cuando nosotros hablamos de control y contención para el tema de interdicción, significa mirar las cifras que no tienen comparativo en Colombia frente a las actuaciones de las autoridades en el tema de el tráfico o la posibilidad de que traspasen frontera los elementos procesados. Ministra, le cambio el tema. Hay una polémica en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro habló de allanar bodegas con medicamentos y quiero preguntarle si eso es posible y si sí, pues qué figura podría utilizar el presidente, digamos, en términos jurídicos. A ver, tengo que decir que no conozco la última intervención del presidente en ese sentido, pero si se está hablando de lo que se llama una utilización indebida de los medicamentos, si se está hablando de un acaparamiento de los medicamentos, técnicamente están todas las acciones posibles, las acciones penales, las acciones a través de jueces. El acaparamiento de los medicamentos de primera necesidad es un delito en Colombia. Desde ese punto de vista, las acciones judiciales permiten que a través de orden de juez se realicen los allanamientos y se genere el control también, porque esto produce no solamente problemas de salud, sino problemas económicos, de inflación y problemas también
de lo que se llama orden económico y social en Colombia. Los delitos dentro del Código Penal están plenamente previstos. Los acaparamientos son delitos que atentan contra estos tres bienes jurídicos, no solamente el tema de salud e integridad personal, el tema de orden económico y social y obviamente el tema de una desestabilización dentro de la sociedad colombiana. Por esa razón, si hay acaparamiento de medicamentos de primera necesidad, si hay acaparamiento de medicamentos de enfermedades catastróficas, están todas las vías para poder proceder con la Fiscalía General de la Nación, con los jueces de la República y obviamente hacer